Bueno, buenos días a todos. Nos encontramos acá nuevamente en un nuevo seminario. En esta oportunidad les voy a dar la presentación 3 y 4 del seminario de enzimas. Este seminario fue partido en 4 partes, que el doctor Garda ya les habló acerca de las enzimas, sus características y sus funciones, su funcionamiento, así también como la cinética, cómo se afecta la cinética y distintos mecanismos de inhibición de la misma. En esta oportunidad y en esta presentación vamos a hablar de las enzimas regulables, mecanismos de regulación y distintos mecanismos de regulación. Bien, la actividad de una enzima puede estar regulada de varias formas. Podemos regular su síntesis, o sea, su concentración, y de esa manera regular la actividad de la misma, o regular ya una enzima preexistente, una enzima que ya se encuentra en el sitio de acción. La manera de regular la cantidad de enzima es regular su síntesis, o sea que haya una regulación a nivel de la transcripción de sus genes, ¿sí? Esta parte, regulación a nivel transcripcional, lo vamos a ver en la segunda mitad del año. Y también, obviamente, regular su degradación. O sea, que se aumente la degradación de una enzima cuando esta no es necesaria. Bien, estos mecanismos de regulación, el de degradación de proteínas por ubiquitinización, ya lo vieron el año pasado en biología. ¿Y cómo se regula entonces la cantidad de la enzima por regulación de la transcripción génica? Lo vamos a ver en la segunda mitad del año. Ahora en este seminario nos vamos a concentrar en los distintos tipos de regulación de la enzima ya existente, que hay distintas formas de regularla. Puede ser por regulación de algún ligando, algún efector, que es una regulación de forma alostérica. Puede ser por regulación por modificación covalente, como puede ser la fosforilación. Puede ser regulación por compartimentalización, esto significa que se la saca a la enzima de su sitio de acción y entonces así regulamos su actividad, o por unión a alguna proteína regulatoria. Bueno, a continuación vamos a hablar entonces de cada uno de estos tipos de regulación. Una enzima regulada, ¿en qué posición se va a encontrar en una ruta metabólica? Por ejemplo, consideremos la síntesis del producto D a partir del sustrato A. Esta ruta metabólica, para llegar de sustrato a producto, pasa por varios pasos intermedios catalizados por distintas enzimas y algunos de ellos pasos son irreversibles, mientras otros que son reversibles. Entonces, por lo general, las enzimas que están reguladas en una vía metabólica va a ser la enzima, la primera de la vía. Lo cual tiene sentido porque ¿para qué va la célula a producir un producto si la célula no lo necesita? Entonces, la manera de que una célula se dé cuenta es que se regule alguna de las enzimas de la vía metabólica y lo más productivo es que esa regulación sea la primera enzima, no la mitad de la ruta donde ya ha gastado energía en sintetizar hasta algún intermediario que después finalmente no va a dar a producto. Entonces, las enzimas reguladas por lo general se encuentran en las primeras reacciones catalizadas por las primeras reacciones de una vía metabólica o en encrucijadas metabólicas, en donde un intermediario de las vías puede seguir varios pasos dependiendo la condición fisiológica de la célula, la condición energética, los niveles energéticos dentro de la célula. Entonces, esas enzimas son las que van a ser reguladas, las primeras de las vías o en encrucijadas metabólicas. Y, por lo general, regulan reacciones que son irreversibles. Bien, en el grafiquito anterior les mostré los distintos mecanismos de regulación de los que vamos a hablar. Vamos a hablar entonces de mecanismo de regulación alostérico, por modificación covalente, por activación proteolítica, que es una manera de regular de manera irreversible a las enzimas,
por unión a proteínas reguladoras y por compartimentalización. Comencemos con las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas son enzimas que contienen dos sitios, un sitio catalítico de unión al sustrato y un sitio regulatorio. A este sitio regulatorio o sitio alostérico se le va a unir un modulador, siendo un modulador positivo aquella sustancia o molécula que se una a este sitio, le produzca un cambio conformacional a la enzima y aumente su actividad enzimática. Y va a ser un modulador alostérico negativo cuando la unión de esta molécula le produce un cambio conformacional a la proteína, disminuyendo su afinidad por el sustrato y por lo tanto disminuyendo su actividad catalítica. ¿Sí? La cinética que siguen estas enzimas son cinéticas del tipo sigmoideas, en donde se presenta y se ve el efecto cooperativo que tienen estas enzimas. La mayoría de ellas presentan estructura cuaternaria porque está compuesta por varias subunidades, la subunidad catalítica y la regulatoria, como recién les mencioné. Y existen dos tipos de enzimas alostéricas. Las homotrópicas, donde el modulador alostérico es igual que el sustrato, y las heterotrópicas, en donde el modulador alostérico es una molécula distinta al sustrato. Aquí les muestro entonces cómo sería la curva, cómo es la cinética, si nosotros graficamos las velocidades iniciales versus la concentración de sustrato. Estas enzimas regulatorias presentan este tipo de curva que es una curva sigmoidea, distinta a las curvas de micaelianas que veníamos viendo que era una hipérbola, ¿sí? En este caso también tenemos una velocidad máxima y hay una K, en vez de ser Km, es K aparente o K05, en donde la cinética está caracterizada por la velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato a la N dividido K05 más la concentración de sustrato a la N. K05 representa lo mismo, que es la concentración de sustrato a la cual la velocidad de la enzima es la mitad de la velocidad máxima. Aquí podemos ver las enzimas alostéricas existen en dos conformaciones, pueden existir en dos conformaciones, una conformación R relajada de mayor actividad y una conformación T de tensa de menor actividad. Entonces, la unión de un modulador alostérico va a inducir la conformación, ya sea R o T. Si el modulador alostérico entonces es positivo, va a favorecer la conformación R. Y si el modulador es un modulador negativo, va a favorecer la conformación T. Y por lo tanto, estas curvas se van a convertir en presencia de un modulador alostérico positivo que favorece la conformación R. Fíjense que toma la curva hiperbólica, similar a las micaelianas, y una conformación T tensa, modulador alostérico negativo, corre esta curva hacia la derecha. Por lo tanto, así podemos ver cómo se modifica la cinética enzimática en presencia de estos moduladores. Hay distintos modelos para ver cómo funcionan estas enzimas alostéricas. Uno es el modelo concertado o Monod, que es del todo o nada, en donde la enzima en su estado tenso, cuando se une, se produce un cambio conformacional a todas sus subunidades a la vez por el modulador alostérico que favorezca la conformación R y así aumente su afinidad por el sustrato. Pasan de todas sus subunidades de estado T a estado tenso. Y luego está el modelo secuencial o de Koshland, en donde la unión del modulador alostérico produce un cambio conformacional en una de las subunidades, favoreciendo la unión por el sustrato. Este cambio conformacional produce el cambio conformacional de otro, de manera secuencial, que aumenta la afinidad por el sustrato, estos dos del tercero y así sucesivamente.
Este es como acá se evidencia bien el efecto cooperativo y es algo similar a lo que vimos con la hemoglobina. ¿Cómo pueden ser esas curvas entonces? En las curvas cinéticas de estas enzimas tenemos distintos tipos y cómo puede afectar la velocidad, la presencia de un modulador. Los homotrópicos, donde nuevamente mencionamos el modulador es igual al sustrato. La velocidad entonces en presencia de un modulador positivo se varía hacia la izquierda, variando su K05, haciendo más eficiente la actividad, y en presencia de un modulador alostérico negativo se corre hacia la derecha, aumentando así el K05. En el caso de un modulador alostérico heterotrópico, podemos tener dos situaciones en donde el modulador alostérico positivo lo que haga es obviamente afecte el K05, haciendo más afín la proteína por el sustrato, pero que su velocidad máxima se mantenga igual. En cambio, en presencia de su modulador alostérico negativo, aumenta su K05 y la velocidad máxima también. Pero también está la posibilidad de que el modulador alostérico positivo heterotrópico varíe tanto el K05 como la velocidad máxima, aumentando la velocidad máxima de la enzima, o varíe el K05 disminuyendo disminuyendo la velocidad máxima, perdón. En todos los casos, fíjense que hay variación del K05 haciendo la presencia del modulador alostérico positivo mayor, otorgándole mayor afinidad a la enzima por su sustrato. Un ejemplo de enzima alostérica es la proteinquinasa A. Bueno, la proteinquinasa A la vamos a ver mucho durante todo el metabolismo en los próximos seminarios. Van a verlo, la proteinquinasa A es un intermediario en las vías de transducción de señales de algunas hormonas como glucagón y adrenalina. Proteinquinasa A quiere decir que es una proteína, una quinasa fosforila sustratos, y A porque es dependiente del AMP cíclico. Esta proteinquinasa A está constituida por 4 subunidades, 2 subunidades catalíticas y 2 subunidades regulatorias, que cuando aumenta el AMP cíclico en la célula, porque se produce una traducción de señales, porque se une una hormona ligando que activa una adenilato ciclasa y aumenta el AMP cíclico, lo vamos a ver más en detalle los próximos seminarios, pero el aumento del AMP cíclico dentro de la célula lleva a que se una a estos sitios regulatorios de la proteinquinasa A, separándolos de los sitios activos. Y esta separación del sitio activo lleva a que la proteinquinasa A se active, y de esta manera esta proteinquinasa puede fosforilar toda una serie de proteínas necesarias para activar esa vía de transducción de señales. Otro de los tipos de modulación, de regulación de la enzima que vimos es modificación covalente. La modificación covalente consiste en la unión de forma covalente de distintos compuestos. La unión, entonces, covalente de estos compuestos puede activar o inactivar a la enzima. Estas modificaciones son reversibles y están dadas por otras enzimas. Por ejemplo, la que más vamos a ver y la más ampliamente distribuida es la fosforilación. Hay proteinquinasas, como les mencioné recién, que lo que hacen es fosforilar proteínas, y siendo el ATP la molécula dadora del fosfato. Entonces, las quinasas fosforilan estas enzimas
Y las enzimas fosforiladas pueden ser activas o inactivas. Los residuos que se fosforilan son las tirosinas, las serinas, treoninas o histidinas. Las quinasas son las enzimas encargadas de fosforilar las enzimas. Las fosfatasas son las enzimas encargadas de desfosforilar, de sacarles ese fosfato. Pero hay otro tipo de modificación covalente como es la adenilación, es la unión de una adenina a la enzima, siendo también el ATP el dador de la adenina y liberando pirofosfato en este caso. Residuos que son adenilados son las tirosinas. Otro tipo es la acetilación en residuos epsilonamino de las lisinas, siendo el acetil-CoA el dador del grupo acetilo. La miristoilización, que es la unión de un ácido graso, por lo general también a extremos epsilonamino de las lisinas, se une siendo el miristoil-CoA el dador del ácido graso y de esta manera se activa o se inhibe alguna proteína. La ubiquitinación, ustedes vieron que la ubiquitinación en residuos de lisina es la forma en que se marcan las proteínas para que éstas sean degradadas por el proteosoma. El proceso de ubiquitinación es reversible. Lo que pasa es que una enzima que es ubiquitinizada es inmediatamente degradada por el proteosoma. Entonces, el proceso de proteólisis no es reversible, pero lo que sí es reversible es el mecanismo de ubiquitinación. También se puede agregar un ADP ribosilación, siendo el NAD el dador del grupo ADP ribosil, y la metilación en residuos de glutamina por la S-adenosilmetionina. Bien, todos estos son ejemplos entonces de modificación covalente. La que está más ampliamente distribuida y la que vamos a hablar un montón va a ser de la fosforilación. Y un ejemplo acá lo constituye la glucógeno fosforilasa. En los próximos seminarios vamos a ver que la glucógeno fosforilasa es la enzima encargada de la degradación de glucógeno. Glucógeno, nosotros tenemos glucógeno hepático y glucógeno muscular. La glucógeno fosforilasa hay dos isoformas, pero es la encargada de degradar el glucógeno a sus subunidades constituyentes, que es la glucosa. La glucógeno fosforilasa existe en una fosforilasa B, en una conformación fosforilasa B, que es menos activa, y en una conformación fosforilasa A, que es más activa. Cuando la glucógeno fosforilasa es fosforilada por una fosforilasa quinasa por dos moléculas de ATP, la proteína fosforilasa toma su conformación A, convirtiéndose en más activa. Toda esta cascada de fosforilación va a estar inducida por hormonas, que lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero bueno, acá les quiero mostrar el ejemplo, que como una enzima fosforilada va a ser activa, como la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, y desfosforilada, cuando se desfosforila por fosfatasas, esta enzima es menos activa. Mencionamos también la regulación por activación proteolítica. Este es un tipo de regulación irreversible. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que un zimógeno o una proenzima necesita ser proteolizada, se necesita escindir alguna porción de la cadena polipeptídica para ser activa. Y ejemplo de este tipo de regulación ocurre en las enzimas digestivas y en enzimas de la cascada de coagulación. En las enzimas digestivas, por ejemplo, las enzimas proteolíticas existen en formas de zimógeno, siendo ellos el tripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa y la alquimiotripsinógeno. Todos estos zimógenos
se encuentran en el páncreas, que son volcados al intestino delgado cuando el bolo ácido llega al intestino delgado. En el páncreas, estas enzimas se encuentran de forma así, de forma decimógenos para encontrarse de forma inactiva y activarse solamente en su sitio de acción, que es en el intestino delgado. Una vez que llega al intestino delgado, el tripsinógeno se activa por una enteropeptidasa que lo convierte en tripsina, escinde una porción de la cadena polipeptídica, y esta tripsina tiene un efecto autocatalítico, o sea, tiende a autoactivarse y a la vez proteoliza al quimiotripsinógeno, convirtiéndolo en quimiotripsina, a la procarboxipeptidasa, activando la carboxipeptidasa y activando la proelastasa a elastasa. Y de esta manera, entonces, la tripsina activa las demás enzimas proteolíticas. Lo vamos a ver en detalle luego cuando veamos la digestión de proteínas. Las enzimas de la coagulación también actúan de manera similar. Así ocurre con la activación de la trombina, que se activa por proteólisis. Y una vez activada esta trombina activa participa en la formación de los trombos. La cascada de coagulación ustedes la van a ver bien en detalle en fisiología. Otro tipo de regulación es la regulación por unión a proteínas reguladoras. Un ejemplo de esto es que existen proteínas inhibidoras, proteínas que al unirse a una enzima inhiben su acción. Una de ellas es el inhibidor de tripsina pancreática y de la tritrombina 3. Fíjense que esto es una segunda regulación de las enzimas reguladas de manera irreversible, los zimógenos, para asegurarse que la tripsina no se active en el páncreas, porque podría digerir parte del tejido, y entonces eso sería catastrófico. Entonces existe la unión, hay una proteína que se une a la tripsina inhibiendo su acción. Lo mismo ocurre con la trombina. Y otro tipo de unión, otro tipo de proteína reguladora son las ciclinas. ¿Recuerdan ustedes cuando el año pasado vieron regulación del ciclo celular? Que el ciclo celular está regulado por CDK ciclinas, o sea, por quinasas dependientes de ciclinas. Quinasas, hay distintos tipos de quinasas para las distintas fases del ciclo celular que se activan frente a distintas señales y por la unión de ciclinas. Son proteínas que se unen a estas quinasas y las activan. ¿Sí? Estas ciclinas, entonces, es un ejemplo de proteína reguladora. Otro tipo de regulación que mencionamos es la compartimentalización. ¿Qué significa esto? Sacar de su lugar de acción a una enzima. Si una enzima es activa, por ejemplo, en citosol, una manera de regular su actividad sería sacarla del citosol y llevarla a otro compartimento celular, como puede llegar a ser el núcleo, el retículo endoplásmico, etc. Acá les quiero mostrar el ejemplo de la exoquinasa 4 o la glucoquinasa. La exoquinasa 4 es de ubicación hepática, esta isoforma. Lo vamos a ver más en detalle en los próximos seminarios. Pero esta enzima lo que hace es catalizar la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Cuando los niveles de glucosa sanguíneos son elevados, estos ingresan a través del LUT2, que es un transportador de glucosa, al interior del hepatocito, y esta glucosa es inmediatamente fosforilada a glucosa 6-fosfato por la exoquinasa 4. Esta exoquinasa tiene la particularidad de tener un KM elevado para la glucosa, o sea, una baja afinidad por la glucosa. Solamente va a fosforilar a la glucosa cuando la glucosa esté a concentraciones elevadas, que va a ser las condiciones en las cuales la glucosa va a ingresar en el hígado. Esta exoquinasa a esta exoquinasa se le une una proteína reguladora que la recluta hacia el núcleo. Entonces, cuando
los niveles de glucosa en el citosol son elevados, esta glucosa se une a la proteína reguladora compitiendo por la fructosa 6-fosfato y haciendo que esta exoquinasa que se encuentra recluida en el núcleo se trasloque al citosol donde es activa. En cambio, cuando la glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato empieza a acumularse porque no se está utilizando en la vía descendiente hacia abajo, aumenta la fructosa 6-fosfato, esta fructosa 6-fosfato se une a la proteína reguladora que favorece la traslocación de la exoquinasa hacia el núcleo. Entonces, cuando los niveles de fructosa 6-fosfato aumentan, que quiere decir que ya no se está utilizando tanto la glucosa que entra al hepatocito, la exoquinasa es traslocada al núcleo porque favorece su unión con la proteína reguladora y queda fuera del citosol, que es el sitio de acción de estas enzimas glucolíticas. Cuando se produce un aumento en la concentración de glucosa porque está entrando mucha glucosa y necesita ser fosforilada, esta glucosa compite por esta fructosa 6-fosfato favoreciendo la separación de esta exoquinasa de la proteína reguladora y haciendo que la exoquinasa entonces trasloque a citosol, que es el sitio de acción. Una enzima puede tener varios mecanismos de regulación y eso lo vamos a estar viendo en los siguientes seminarios en donde veamos las distintas rutas metabólicas. Bien, espero haber sido clara, si no los esperamos en las distintas consultas. Y acá les dijo bibliografía recomendada, el Leninger, también el Lippincott, es muy lindo, el Strayer y demás. Bueno, muchas gracias por su atención.